Advertencia. El siguiente ensayo argumentativo no es más que un compendio de informaciones cuyo único fin es validar mi tesis. Si deseas saber más, ponte a leer. Se recomienda dejes tu comentario y podamos debatirlo. Contaminación de megaindustrialismos y la utopía del consumo responsable. En un mundo cada vez más globalizado y conectado entre sí, es imperativo aprender a reconocer lo falaz de lo real. Y más aún cuando existimos en una sociedad clasista en que si no tienes ropa de marca o no vistes a la moda, todos te ven como un bicho raro y te excluyen de los círculos sociales. Esto pasa más allá de las razones sociales por un idealismo que nos han vendido las grandes corporaciones, pero no es de eso de lo que vengo a hablarte, sino más bien de lo que está detrás, las consecuencias ambientales de intentar encajar en una sociedad en que nos han vendido la locura como realidad. Y es que en esa interminable búsqueda empezamos a comprar y consumir cosas que no necesitamos realmente, como joyería de oro, sin importar su procedencia legal o ilegal, zapatillas de las mejores y más reconocidas marcas cuya producción de plástico destruye en la Amazonía sudamericana, ropa de fábricas de algodón u otros materiales cuyos residuos terminan en las costas de los mares continentales, o incluso los famosos accesorios como las carteras de pieles animales que ya conocemos todos cómo se consiguen. Esta expansión de industrialismos, a la que llamé megaindustrialismos, es a la que vamos a referirnos en estas líneas. La sociedad moderna de hoy ya no es ajena a los problemas ambientales, y muy continuamente inculcan el pensamiento de una cultura ambiental en la educación, pidiendo a los estudiantes que formulen soluciones para parar el cambio climático, pero sin alterar los sistemas administrativos, económicos ni sociales, dejando el tema como si fuera un aislado ajeno a estos factores que en realidad son los ejes fundamentales para cambiar. Una reforma estructural pararía el problema, pero nadie de quienes se encuentran en el círculo aristocrático burgués del poder está dispuesto a hacerlo, pues dependen del consumismo social para subsistir y hacer crecer sus propias riquezas, a costas de nuestras materias primas, razón por la cual nunca se enseña en una clase a comprar responsablemente sobre lo necesario, sino que se le enseña a comprar, y si no tiene dinero para ello, pedir un préstamo bancario, aunque quedes endeudado de por vida, esperando a pagar esa cuenta bancaria cada fin de mes, llegando a pagar algunas veces con intereses exorbitantes por no haber tenido una correcta educación económica. En ese contexto no muy romántico del mercado y del libre comercio, entra a traer la segunda fase más importante de nuestra producción de un insumo, y es que luego de la extracción de la materia prima, la segunda fase es la más caótica y grotesca si es que no tiene el adecuado control. Hablo de la fase manufacturera, la industria. Y aquí entramos a tallar en el dilema del siglo XX y siglo XXI, que es, ¿hasta qué punto es desarrollo la industria? ¿Es posible un desarrollo sostenible? No pretendo estudiarlo desde un punto de vista imparcial, pues mi opinión es clara y mi ideología muy concreta. Yo soy un fiel creyente de que el lujo es una burla hacia los pobres de parte de quienes se dicen a sí mismos exitosos, pero que resultan en una sarta de viejos que solo buscan tener más dinero del que ya tienen, cual nuevo rey en un neoimperialismo. Para entender este problema tenemos que ir al meollo del asunto, que resulta siendo la extracción indiscriminada de materia prima, sobre todo en nuestro territorio nacional. Esto resulta siendo nuestra principal fuente de economía en la parte del PBI anual, y aunque a simple vista parezca positivo desde una arista económica, es realmente mucho más ominoso en el plano ambiental, pues sus consecuencias pueden llegar a ser nefastas. Desde emisiones de gases pesados hasta la destrucción de la corteza terrestre, todos los actos de extracción de recursos naturales para ser usados como materia prima tienen un impacto ambiental negativo. Digamos por ejemplo la extracción de hidrocarburos, como el petróleo, que luego se volverá en un plástico para aquella bolsa que ya botaste, aquella botella que ya tiraste en la calle, o incluso aquel protector de teléfono que ya rompiste porque te compraste uno nuevo para tu new smartphone. Pues para extraer dicho petróleo se tuvo que emitir gases como el metano, nitrógeno, monóxido de carbono y óxido de azufre. Se tuvo que hacer una descarga de efluentes que terminaron en algún río amazónico o del mundo, dañando con dichos desechos sólidos la vida marina en flora y fauna, destruyendo en cuestión de días o meses todo un ecosistema que tardó siglos en crearse. Esto siendo muy optimistas y esperando que dicha carga de petróleo, aún en bruto, no tenga ningún derrame en su transporte rumbo a la fábrica donde la historia no termina. Ahora bien,
Supongamos que queremos hacer un teléfono inteligente, un smartphone. Necesitamos muchos materiales, en su mayoría minerales. El celular contiene cobre, oro, plata, hierro, zinc, níquel, rodio, platadio, berilio, magnesio, molibdeno, vanadio, cobalto, carbono de calcio, carbono de sodio, mica, talco, borato, coalín, walstonita, cuarzo y feldespatos. ¡Oh, qué maravilla! El Perú es muy rico en estas materias primas, sobre todo en el cobre. En el 2018 la minería representó casi el 10% del PBI nacional y del 61% del valor total de las exportaciones peruanas, resaltando la participación del cobre con más del 50% del PBI minero metálico, según data el Anuario Minero 2018 publicado por el Ministerio de Energía y Minas. En 2018 la cifra del PBI fue de 190.826 millones de euros. Esto quiere decir que solo en minería se produjo 19.082,6 millones de euros, una cifra adineradamente bonita. Pero si comparamos esto con los casi 30 millones de euros perdidos en pesca solo a causa de la minería durante el mismo lapso de tiempo, estas cifras ya no simpatizan mucho. En agricultura, por otra parte, la minería cortó el 30% de su producción anual por la pérdida de las tierras. Pero aún así, frente a todas esas adversidades, parece que nuestra sangre aún corre nuestro Inca innato, pues se logró llegar al 5,4% del PBI en el año 2018. Es decir, se produjo aproximadamente 10.304,6.804 millones de euros. Centrándonos en el impacto ambiental, solo la minería es capaz de causar daños como los siguientes: daños en la vida terrestre, contaminación sonora, contaminación de agua, subterráneas y oceánicas, daño de las tierras fértiles, emisión de gases pesados y destrucción de la corteza terrestre. Poniendo como ejemplo Cajamarca, una localidad de Magdalena, centro poblado de menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectados en una extracción de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000. Ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, los cuales equivalen a 151 kilogramos de mercurio elemental. Esto produjo una gran intoxicación alrededor de 1.200 personas, contando niños y adultos. Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, cauces, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona. La vegetación y los animales expuestos a estas sustancias sufrieron graves índices de intoxicación, obviamente. En la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana. O el ya caso conocido de La Oroya, en el cual no ahondaré mucho más, solo porque diré que esa mina es el ejemplo perfecto de cuando la protección de los inversores amenaza los derechos humanos, pues esta ciudad se mantiene en el ranking mundial en el puesto 22 de las ciudades más contaminadas del mundo. Llegado a este punto, hasta podemos llegar a sentirnos culpables de comprar cosas. Pero no es ese el mensaje que quiero darles, sino más bien llegar a un punto de reflexión en que podamos reconocer la diferencia entre consumo y consumismo. Siempre hay un poco de difusión en torno a estos dos términos. Consumo y consumismo no son lo mismo. Y según la Real Academia Española, el consumo es la acción y efecto de consumir comestibles u otros bienes. Por su parte, el consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Es decir, que siempre consumimos cosas, productos, bienes o servicios, como el agua, la electricidad o incluso los productos comestibles. La diferencia entre consumo y consumismo está en que el consumo es un bien necesario y el consumismo no.
¿Y por qué caemos en el consumismo? En la actualidad estamos bombardeados de información, televisión, ordenadores, móviles, tablets, anuncios en las calles. Si te paras un segundo, no hay un poco momento del día en que no veas información o publicidad. Y esto es porque como sociedad hemos llegado a perder la sustancialidad de la esencia de lo real de la identidad del ser esencialmente hablando. Y hemos llegado a creer que lo que cada individuo sea no dependerá de una esencialidad que nos define, sino de aquellos atributos que acaban conformando nuestra identidad como suma de agregados que son adquiridos a través del consumo y la posesión. Y es que si tomamos en cuenta una de las primeras formulaciones de sustancialismo metafísico que encontramos en Aristóteles, para el filósofo de esta gira existen dos modos fundamentales de ser, el ser sustancial y el ser accidental. El primero se refiere a lo que representa la esencia de lo real, aquello que lo define. El segundo, aquello que forma parte de lo real, pero que, por ser diferente, no afectaría a su identidad. Por ejemplo, el color de una mesa forma parte del ser, pero si la pintamos de otro color, sigue siendo una mesa. De hecho, sigue siendo la misma mesa. El ser sustancial, la esencia, sin embargo, se refiere a algo que forma parte indisoluble de lo real, algo que, de cambiar, supondría el fin de la existencia de esa realidad. La escala social, por tanto, ya no se muestra como radicada en nuestro origen social y en la naturaleza, la sustancialidad, de nuestro linaje, fundamento del orden social del antiguo régimen. En la sociedad burguesa, nuestro ser social se identifica con la capacidad de acumular objetos que son entendidos como constituyentes de nuestro ser individual, el cual debemos constituir a partir de nuestro nivel adquisitivo. Un estatus que, consecuentemente y con la mentalidad meritocrática del capitalismo, dependerá de nuestro trabajo y esfuerzo. Para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el superhombre será aquel capaz de dotar de sentido y valores su existencia desde el respeto absoluto de su inmanencia y el único valor fundamental que debe exigir nuestras acciones, la propia vida, más allá de cualquier adicional que le podamos agregar materialmente. Las técnicas de marketing publicitario han asumido esta visión antropológica, pero adecuándola con sus intereses hasta hacerla irreconocible. El acto supremo del consumo se muestra así como acto de libertad y rebeldía contra lo establecido, a pesar de que el consumo sea precisamente el pilar fundamental de lo establecido. Una vez, al menos desde el punto de vista de las descripciones de la lógica del consumo, se ha identificado el ser con el tener. El individualismo propio del capitalismo busca ocultar su propia naturaleza aborregante, invitando a la construcción de nuestra identidad a través de un tener que nos hace, supuestamente, diferentes y ajenos a la normalidad establecida. La filosofía de Séneca es muy interesante en este aspecto. Él era un estoico seguidor de Zenón de Cito. Él creó una nueva definición de pobreza. Él pensaba que pobre es aquel que precisa mucho porque nada le alcanza. Muchas veces nos han dicho que para que un país funcione es necesario que se consuma, para que el dinero circule y los bancos den crédito. Claro, porque en parte eso no se puede ni se debe evitar, pero en la medida correcta, sin llegar al consumismo, cuyo único objetivo es la innecesaria acumulación de bienes y de dinero, porque al final no es eso en lo que consiste la vida, y al morir no te llevas nada de eso. Y, en la sociedad del hiperconsumo, no estamos dando prioridad a los consumos necesarios y estamos gastando, además, potencial humano en pavadas que poco o nada tienen que ver con la felicidad humana. La gente está metida en una gigantesca burbuja que es la sociedad del consumo y está basada en función a la acumulación y ni siquiera es consciente de ello. Para el expresidente, filósofo y maestro Pepe Mujica, la realidad es la misma. Él dice, cita textual, cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento que usas es la plata,
pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Cuando tú gastas, en el fondo, lo que estás gastando es tiempo de vida, que se te fue. La capacidad más prominente de la sociedad del consumo, por cuidadosamente que se haya sido escondida o encubierta, es la capacidad de transformar a los consumidores en productos consumibles. Cita de La vida de consumo, Sigismund Bauman. Esto no solo afecta a la existencia del ser humano, sino también la coexistencia con el ecosistema. El consumo afecta el medio ambiente en forma negativa en diversas formas, como por ejemplo mediante la generación de desechos. Por otra parte, la obtención de materias primas para fabricar muchos de los productos consumidos, como ya lo hemos visto, causa un gran impacto ambiental. Consumir algo implica gastarlo y eventualmente acabarlo, y lo que se gasta se debe reponer de alguna manera. En este sentido, al reponer un bien se requieren los materiales y las energías necesarias para producir uno nuevo de lo consumido. No todas las formas de consumo de la sociedad humana tienen un efecto ambiental negativo. Por ejemplo, las formas de consumo de subsistencia o aquellas basadas en el consumo racional y sostenible causan impactos mínimos. No obstante a ello, cuando el consumo se convierte en un fin en sí mismo, se transforma en consumismo. Este último se puede definir como el consumo exagerado de productos y servicios sin que exista una necesidad real. El consumismo produce una espiral de consumo que demanda mayor producción de bienes, lo que implica un mayor consumo de materias primas y energías. De esta manera, se impulsa un ciclo de extracción de materias y energías, transformación, distribución y comercialización de bienes y servicios que afectan el ambiente. El impacto del consumo de alimentos puede ser uno de los más graves en la agricultura, ganadería, pesca y caza. La industria de la moda es uno de los paradigmas del consumo. La ropa, el calzado y los accesorios se sustituyen a ritmos acelerados, sin que exista una necesidad funcional para ello. El impacto en esto lo vemos en la industria de la producción de algodón. Se estima que la producción de algodón a nivel mundial emplea una cuarta parte de los insecticidas consumidos en el planeta. El procesamiento de las fibras de la industria textil genera efluentes que son altamente contaminantes. Y todo esto a consecuencia de los megaindustrialismos, que son, sin lugar a duda, uno de los mayores contaminantes, pues la alteración de los ecosistemas biológicos y el agotamiento de los recursos naturales está ya causando estragos en el planeta entero, y las grandes industrias de los países desarrollados han contribuido de manera cercana a este problema. La industria solo se preocupa por extraer y transformar la materia de recursos existentes sin importar el daño o agotamiento que esto cause. Su único objetivo es generar bienes. El impacto ambiental se ve en todos los aspectos del ecosistema: el agua, el aire, la tierra, el subsuelo, la vida, etc. Y es que el trabajo de estos neodespotistas de nuestra época, los grandes empresarios, llamados exitosos, es preocuparse por generar más dinero y mover la economía. El 78% de los gases de efecto invernadero emitidos durante el año 2003 fueron relacionados directamente con el proceso de la energía, y estas cifras, al igual que la bolsa de valores en los últimos 10 años, solo ha ido al alza. En un mundo cada vez más globalizado y conectado entre sí, es imperativo aprender a reconocer lo falaz de lo real, y es súbitamente necesario aprender que solo nosotros podemos parar con esto. Estamos destruyendo el planeta. Se está armando una sartén gigante en la que van a freírnos a todos, y no estamos haciendo nada. Una idea muy concurrida es que en algún momento llegará una generación que va a cambiar todo esto y va a salvarnos a todos. Pero como digo siempre, ¿y si esa generación somos nosotros? Sin duda, nos han enseñado a emprender, pero no nos han enseñado a comprar responsablemente. Yo te invito a no sentirte culpable. Yo te pido que salvemos juntos, como compañeros, el medio ambiente, nuestro hogar. Compra responsable. Vive ligero de equipaje. Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. Consume, pero que el consumo no te consuma. El dinero es el complemento de la sociedad, no de la vida. Y la vida va más allá de lo que tengas o aparentes tener. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Mauricio Rosikoff.
el ruso. Randy Navarrete, redactor.